En los últimos años venimos escuchando de parte del Departamento Nacional de Planeación cifras alarmantes, la manera como van descendiendo los nacimientos de niños en nuestro país, cifras que nos hablan que para el año 2035 en Medellín habrán más personas mayores de 60 años que menores de 15. Nos tienen que poner a pensar ante la baja natalidad en nuestro país, ¿qué consecuencias tiene? Pues bien, podemos enumerar dentro de algunas consecuencias para el sistema de salud, consecuencias para el sistema pensional, la manera como desde la salud pública se puede analizar este tema, un panorama poco alentador, pero que seguramente desde la reflexión que haremos en nuestro espacio de opinión, de la mano del director de la Clínica Universitaria Bolivariana y de una experta en salud pública, podamos dar algunas luces al respecto. La baja natalidad en nuestro país y en el mundo entero, un tema que nos preocupa. Por eso, en la siguiente nota, el ginecólogo Alejandro Quintero nos ofrece una explicación más detallada sobre las consecuencias de estos cierres, porque miren, hay cierres en clínicas neonatales, de obstetricia, San Vicente de Paúl, recientemente las Américas. Ante este panorama, ¿qué reflexión podríamos hacer al respecto? La nota con la que iniciamos nuestro espacio de opinión. Cuando hablamos del problema de la disminución de la natalidad, yo digo que había que mirar desde el punto de vista multifactorial. ¿Por qué? Porque obviamente en este momento una de las cosas es la crisis que tenemos económica, la crisis nacional, pero también se conjuga la crisis internacional. Entonces había que mirar los jóvenes ahora, cómo están viendo el futuro, cómo están viendo la realidad que los está llevando a asumir una decisión de decir no queremos ser padres. Mira que ahorita una de las grandes epidemias silenciosas que tenemos es la depresión, la ansiedad, muchos suicidios. Entonces los jóvenes ahora tienen una condición de estrés importante que pasa desapercibida, pero que los lleva a tomar decisiones que tienen que ver con todo esto. En los cierres de atención materna y perinatal que se ha venido presentando en la ciudad y en el país en general, nosotros, y hablo de nosotros de un grupo pues grande de la salud pública, y es cuál fue el impacto de la Ley 100 sobre el servicio de la atención materna y perinatal y el servicio obstétrico como tal y de neonatologías. Nosotros pensamos que el impacto de la Ley 100 sobre estos servicios fue un impacto negativo, porque al hacer de la salud un negocio y estipular un manual tarifario donde aparecen los procedimientos en VRs, que es como una catalogación de puntos, y esos puntos tienen un valor, y la obstetricia, que es pues la que atiende los partos en Medellín, quedó con unas tarifas supremamente bajitas. Entonces eso ha hecho que las clínicas particulares, cuando estamos en una condición que es sostener el negocio de la salud, pues obviamente dicen, si este servicio de obstetricia no es tan rentable, entonces desde ahí el cierre de todas las atenciones obstétricas o de las clínicas particulares que han cerrado el servicio de obstetricia lleva a un problema epidemiológico también importante, y es que se concentra la atención de partos en pocos centros. Cuando se concentran las maternas en muy poquitos lugares de atención, obviamente va a aumentar la morbilidad y pueden aumentar las complicaciones, incluyendo pues hasta la mortalidad materna. Entonces sería bueno plantear como sociedad una reflexión con respecto al modelo que estamos llevando, porque como vamos creo que no vamos bien. Actualmente, en Colombia nos enfrentamos a un fenómeno demográfico preocupante y es precisamente la baja natalidad, una problemática que ha ido en aumento en la última década, posicionando nuestro país en el séptimo lugar en América Latina y el Caribe en términos de tasas de fecundidad más bajas, con un promedio cercano por mujer, más o menos entre el 2.1
y que puede llegar en los últimos tiempos a mujeres de 4.2 en atención. ¿Eso qué puede representar? Puede representar una problemática que desde sobre todo los últimos 10 años nos pone a pensar qué tan preparado está nuestro país. Escuchábamos a nuestro ginecólogo planteándonos situación de cómo muchas clínicas en las unidades de obstetricia han tenido que cerrar. Pues bien, ante esta problemática se nos hace urgente hacer una reflexión al respecto y por eso en nuestro espacio de opinión contamos con la presencia de Mónica Uribe Ríos, quien es magíster en salud pública y salud universitaria y docente de nuestra universidad, y nos acompaña igualmente el doctor Carlos Alberto Restrepo, quien es el director general de la Clínica Universitaria Bolivariana. Doctor Restrepo, ¿por qué no compartimos un poco cuando estamos ante un panorama de este tipo? Escuchábamos cifras acerca de cómo se está cerrando tantas unidades de obstetricia. El problema de la natalidad asociado a este cierre, ¿qué reflexión podríamos hacer? Bueno, yo creo que es importante partir de un componente estructural del sistema de salud que ha ido propiciando que en los últimos años, tal vez en la última década, de forma sistemática en el país y en el departamento, y si lo ponemos a nivel local en el municipio de Medellín, se dé ese cierre sistemático. Hoy probablemente cuando miramos a la proporcionalidad de esa misma correlación que se tiene de la disminución de la natalidad, pues podríamos pensar que en la proporción que está disminuyendo la natalidad se están cerrando los servicios de salud. Pero cuando vemos las cifras, el porcentaje de cierre supera la disminución de los porcentajes de natalidad. Entonces, indiscutiblemente, debemos hacernos la pregunta de qué está pasando. Y como lo planteaba el profe, es indiscutible un elemento y es el reconocimiento que tienen estos servicios a la luz de los manuales tarifarios con los que hoy, por las normas actuales, se presenta las negociaciones con los diferentes pagadores. Hay un elemento importante para poner sobre la mesa que no es fácil de llegar, y es que los prestadores privados tenemos la posibilidad de tener una tarifa propia que permita poner como mínimo en punto de equilibrio el reconocimiento por estos servicios prestados y poder seguir garantizando la prestación de estos servicios. Pero cuando uno se sienta a tratar de llegar a ese ejercicio, encuentra unas dificultades estructurales del sistema que no dejan avanzar. Entonces, al final, el ejercicio que se ve evocado en las instituciones de salud es que necesitamos como mínimo un punto de equilibrio para poder ser sostenibles y garantizar la operación. Y entonces se tienen que tomar decisiones como estas, pensando en la sostenibilidad institucional y en el portafolio completo que estas instituciones ofertan. Cuando uno se presenta ante ese panorama, doctora Mónica, uno dice, bueno, ese asunto de la baja natalidad indiscutiblemente tiene un impacto en salud pública, tiene un impacto incluso en la economía, en lo social de países como los nuestros. ¿Qué decir sobre eso? Bueno, a ver, el fin de la salud pública es, digamos, cuando pensamos en salud, nosotros debemos de pensar en bienestar y en calidad de vida. Entonces, nos ponen unos retos muy grandes, porque antes hablábamos de pirámides poblacionales, porque generalmente las bases eran más amplias. Ahora estamos utilizando el término de estructura poblacional, porque las bases se han ido cerrando, se están echando en el medio y en la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Es que nos cambia toda la estructura de cómo brindar bienestar y calidad de vida. Entonces, ¿cómo debemos de cuidar a la niñez que hay? ¿Cómo debemos de cuidar a esa juventud? ¿Y cómo debemos de cuidar a los adultos mayores que ya están aumentando?
Entonces, como la pirámide poblacional ya no es pirámide, sino estructura y se nos está hinchando, entonces nos ponen unos retos muy importantes en cómo generar calidad de vida y bienestar para esos tipos de poblaciones. Entonces, para la salud pública es importante en términos de hacia dónde debo orientar las políticas, hacia dónde debo orientar los planes, hacia dónde debo orientar los programas. La baja natalidad pues, va a tener unos impactos también en el desarrollo humano. Y digámoslo que hablándolo ya en términos económicos y del impacto en el desarrollo es importante porque va a haber una necesidad de pronto, y en los países se soluciona así, de aumentar impuestos porque no va a haber tanto cotización, por ejemplo, al temas de sistemas de salud o a temas de sistemas de pensión, porque la población va a ir cambiando. Entonces, al haber menos población que puede cotizar o que puede aportar al desarrollo económico y laboral de un país, pues hay que recoger dinero igual para sostener el país. Entonces, vía impuestos seguramente va a tener un impacto importante. Entonces, yo creo que la salud pública tiene un reto muy importante en darle calidad de vida y bienestar a todas las poblaciones. Y en este orden de ideas, pues nos toca repartirnos, ya no solo en cuidar poblaciones jóvenes, sino también poblaciones mayores. Entonces ha bajado la natalidad, pero también ha aumentado la esperanza de vida. Entonces van ligados estas dos situaciones y es un reto para la salud pública. A propósito de ese reto, conozcamos un poco la postura de diversos jóvenes acerca de la decisión que toman, si la deben tomar o no al momento de tener hijos. ¿Cómo lo enfrentan y sobre todo qué les lleva en este momento a que efectivamente tomen decisiones de este tipo, como el contexto social y el mismo económico? Algunas voces que les presentamos a continuación. Las principales razones por las cuales no quiero tener hijos, pues es desde mi punto de vista, claro está, y es que siento que la sociedad en sí daña y corrompe mucho a las personas. Entonces yo sé que un hijo es dependencia emocional toda la vida y pues desde mi punto de vista dolería mucho. Yo la verdad sí me veo como madre en un futuro porque desde muy pequeña he estado relacionada con los niños y siempre he sentido como ese instinto maternal. No me gustaría tener hijos porque soy partidaria de la libertad individual y de que no me gusta tener mucho peso en mi salud mental. Y es una responsabilidad muy grande a la que no estoy dispuesta a participar. Pues siempre he tenido el deseo de ser mamá, vengo de una familia muy numerosa, tanto mis papás como mis abuelos vienen de familias muy grandes y siempre he querido ser mamá. Tengo 23 años y no me gustaría tener hijos porque pues yo desde mucho tiempo no me he sentido identificada con la maternidad, me gustan mucho los niños, trabajo con niños, pero no siento como la conexión para estar con un niño. En un futuro, la verdad, pienso que no. Soy tan firme en esta decisión que ya tomé pues riendas en el asunto y me operé. Siento que es una responsabilidad muy grande, la cual no estoy dispuesta a correr. Considero que es un reto porque sé que en estos momentos es un tiempo difícil, económicamente, socialmente hablando. Sin embargo, siento que es un reto que sí estaría dispuesta a afrontar. Frente a los conceptos sociales que se tiene de ser o no ser mamá, pues personalmente no me afectan. Tampoco me molesta el hecho de cómo está la sociedad ni cómo está económicamente el mundo. Creo que tener hijos es simplemente un deseo, simplemente algo que te llena, no es una necesidad, no hace parte de una lista que tengas o no tengas que cumplir. Mi opinión frente a las mujeres que no desean tener hijos, considero que es una posición muy respetable. De hecho, me parece incluso admirable porque ahora hay mucha más conciencia social, hay más análisis frente al cuerpo, frente a lo social, frente a la salud mental. El hecho de tener o no tener hijos, creo que pues, las mujeres somos libres de decidir sobre nuestro cuerpo. Eso también implica decidir con la pareja. Si tu pareja quiere tener y tú no quieres, también estás en el libre deseo de decir no continuamos, porque tú no puedes obligarte a vivir un proceso que no estás dispuesta a vivir. Es fundamental entender que la calidad de
de la tasa de natalidad en Colombia corresponde a preocupaciones sociales, económicas, incluso hasta de salud mental. Escuchábamos en las notas la ansiedad, el estrés, determinados impactos que a la larga van a considerar o no cómo los jóvenes, como escuchábamos en la nota, van a pensar en tener o no hijos. Y es que entre enero y octubre del 2024 la tasa de natalidad disminuyó en un 14.4%, lo que representa algo aproximado como 145.000 nacimientos menos de los proyectados. No es una cifra menor. Por eso, doctor Carlos, ante este panorama y a pesar de todo lo que se lucha en términos de alcanzar unos puntos de equilibrio, vemos como nuestra clínica universitaria aún conserva toda la sala de obstetricia, natalidad, todo esto, en los nacimientos que allí se realizan, con las certificaciones que se tienen de maneras tan hermosas. Ese tipo de apuestas desde nuestra universidad, además de lo misional, ¿a qué obedece desde su punto de vista y como director? Bueno, hay un elemento supremamente diferenciador que nosotros tenemos. Nosotros somos una clínica que es hospital universitario. Entonces nosotros somos el eje de un ejercicio que se hace a través de la Escuela de Ciencias de la Salud, de formación del talento humano. Entonces eso es muy importante para tenerlo como uno de los elementos que nos hace diferente a la toma de decisión de otras instituciones. Y el segundo componente es que desde nuestro foco de posicionamiento como clínica, nosotros somos una clínica que este año cumple 30 años de vida, pero que tenemos el servicio de obstetricia hace 23 años. Y que hoy no solo es ese servicio de obstetricia, sino es toda la unidad de atención materno-infantil, porque tenemos todo el portafolio integrado desde la medicina fetal hasta el componente que necesita el recién nacido críticamente enfermo, el recién nacido extremo, y en la clínica se le puede resolver situaciones a un feto inútero, haciendo la corrección inútero y dejando que el embarazo avance. Pero cuando ese embarazo termina y ese bebé es un prematurito extremo, también se le puede resolver. Entonces, toda esa integralidad a la oferta de la sociedad y de las necesidades que tiene el sistema de salud no se pueden simplemente mirar con el componente matemático para tomar la decisión del cierre. Por eso la universidad, y lo decías muy bien, más allá del tema misional, tiene absolutamente claro su compromiso con la sociedad y como actor del sistema, y la apuesta es hacer viable este servicio para seguirlo ofertando. Menciona el doctor Restrepo, el doctor Carlos, esa expresión, o sea, hacer viable. Ante eso, y cuando escuchábamos a nuestros jóvenes en sus opiniones y demás, es inevitable preguntarnos, habrá una población joven que no tendrá hijos, pero implicará que haya un envejecimiento de la población. Eso de alguna manera trae riesgos para el sistema de salud, un endeudamiento a largo plazo, como usted cerraba la intervención en el primer segmento. ¿De qué consecuencias podríamos hablar hacia el futuro? Bueno, tratando de integrar lo que decían los jóvenes y de pronto lo que decía el ginecólogo empezando el programa, yo creo que hay una situación que ha cambiado la natalidad en el mundo, y es que las mujeres también tenemos más acceso a la educación y más acceso a tomar decisiones ya más fundamentadas, a tener una sexualidad ya más planeada, una sexualidad más responsable. Antes tenían en promedio en 1950 más o menos 5.4 hijos por mujer, y ahora estamos en cifras de 1.6 hijos por mujer en Colombia. Y eso ha llevado a que cambien, digamos, las presiones en el sistema de salud, hablando así pues desde el punto de vista de quién exige el servicio o no. Entonces, pues eso como para complementar lo primero. Y ya para dar respuesta a este tema, es que el que baje la natalidad y aumente la esperanza de vida, porque antes nos moríamos a los 60, 65 años, en épocas más o menos pues en 1800, 1900, y ahora estamos en un promedio de edad mayor de 74 años.
genera unas presiones en el sistema de salud. Unas presiones es porque, lo ideal sería en que nosotros hiciéramos tanta prevención que las personas no llegaran enfermas a su vejez y que si llegan enfermas, pues no tengan enfermedades graves que generen mucha presión ni muchos costos en el sistema. Desafortunadamente no estamos haciendo unas acciones preventivas importantes en este momento y ese es el gran reto, es hacer prevención. Prevención para que si la enfermedad no ha pasado, no pase, y que si pasa, pues digamos no tenga tantas consecuencias ni tenga tantas complicaciones. Eso se llama gestión integral del riesgo en salud. Entonces el reto del sistema de salud es hacer gestión integral del riesgo para lograr disminuir la carga de enfermedad en las personas y evitar que lleguen muy enfermas cuando sean mayores. Porque si llegan muy enfermas cuando sean mayores, vamos a tener un sistema de salud que económicamente no va a ser capaz de soportar tantas enfermedades de alto costo y que vamos a tener es una orientación hacia la atención y no hacia la prevención. Y lo que debemos de tener en nuestro sistema de salud, con base en nuestra política de atención integral en salud, es un enfoque preventivo, es un enfoque de la gestión del riesgo para evitar sobrecostos en el sistema de salud. Cuando ante ese panorama que de pronto a la vista del ciudadano común parece no muy alentador, pero en el que cada uno, por supuesto, va creando estrategias para sostenerse, cuando vemos que San Vicente cierra su unidad de natalidad y obstetricia, recientemente lo hace la Clínica Las Américas. Entonces uno, desde su punto de vista y con su experiencia, doctor Restrepo, ¿cómo podríamos mirar el futuro en la atención de natalidad en nuestra ciudad y en Colombia ante la problemática de la baja natalidad? Yo creo que de no definirse una política pública que lleve a que se incremente la oferta de servicios, probablemente buscando un equilibrio entre la oferta pública y la oferta privada, nos podríamos ver a corto plazo enfrentados a un problema de salud pública. Es indiscutible que la alta demanda de los servicios, es decir, cuando la demanda supera la capacidad ofertada, genera un colapso del servicio, nos convierte en instituciones inseguras y, como bien lo describía el profe, nos ponen en riesgo o ponen la atención en riesgo y podemos tener desenlaces de salud no favorables. Entonces, indiscutiblemente, se requiere una intervención y se requiere ese equilibrio de una mayor oferta, insisto, desde el equilibrio de lo público y lo privado para garantizar las puertas de acceso que se deben tener para estos servicios. Es evidente finalmente, doctora Mónica, que cada vez más nuestras universidades que forman profesionales de la salud y demás se ven abocados como a reflexiones de este tipo, ¿sí? O sea, lo que nos espera, y entonces eso plantea, por supuesto, desde la misma academia, ¿sí? Nuestras facultades de medicina y demás, una serie de desafíos o de conciencia, no sé, para que efectivamente un fenómeno de este tipo impacte lo menos negativo posible de acuerdo a sus expresiones. Esos desafíos, ¿hacia dónde podrían orientarse? Pues yo pienso, padre, que seguimos en el mismo tema de la prevención. Yo creo que el gran reto de la formación del talento humano en salud en el mundo en general es a que pensemos más en cómo cuidar la salud, porque nosotros no nos podemos centrar en enseñar a tratar o a diagnosticar la enfermedad. Digamos que esa ha sido una tendencia de la formación en las diferentes áreas de la salud. Entonces yo creo que el reto está en que los médicos, los profesionales de enfermería, los terapeutas, nutricionistas y demás áreas de la salud, porque esto es un trabajo interdisciplinario, no es un trabajo solamente de la medicina o la enfermería, debemos de pensar en cómo fortalecer la prevención. Y la prevención pues es difícil, porque la prevención no muestra resultados a corto plazo. O sea, a usted le llega la herida y usted cierra la herida y ya se terminó el tratamiento. No, la prevención es efectos a largo plazo. Entonces nosotros tenemos que pensar en que la salud no nos va
a mostrar inmediatamente los resultados. Es que si prevenimos, esto nos va a generar menos carga para los sistemas de salud, menos carga para las sociedades. Ahora se están teniendo que hacer muchas inversiones en cuidadores en los países europeos para las personas adultas mayores. Eso son muchas cargas económicas para los sistemas sociales de los países. Entonces yo creo que el gran reto de la formación está en que las personas entiendan la importancia del proceso completo de atención en salud, empezando desde la promoción, la prevención, la educación y ya pasando al cuidado, al diagnóstico, al tratamiento, a la rehabilitación, que son parte de ese proceso de atención, pero no dejando la promoción y la prevención de lado. Yo creo que ahí es donde nosotros debemos de hacer énfasis. Reflexiones de este tipo nos ayudan a ubicarnos frente a una problemática que cada vez va en aumento, como lo hemos presentado a lo largo de este espacio de opinión. Opiniones divididas desde nuestros jóvenes, reflexiones que nos llevan a preguntarnos por qué el cierre cada vez más frecuente de las unidades de natalidad y de obstetricia en nuestra ciudad y en nuestro país. Un sistema de salud robusto que efectivamente logre responder a estas necesidades, no sé. Lo cierto del caso es que a través de las reflexiones que hemos hecho con el director de nuestra clínica universitaria bolivariana, con la doctora Mónica, con toda su experiencia en salud pública, bien nos cabe preguntarnos qué hace que muchos de nuestros jóvenes no deseen tener hijos y quieran simplemente migrar a otras formas de familia y demás. Pero cuando la salud está en juego, nuestros pequeños, nuestros niños deben ser lo más importante. Por eso el fortalecimiento de las unidades de natalidad actuales y sobre todo políticas que permitan que la salud pública no termine desbordándose deberían ser apuestas permanentes. Esta propuesta que le llevamos a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro al doctor Restrepo, Carlos Restrepo, el director de nuestra clínica universitaria bolivariana, mil gracias por su presencia y sus orientaciones. A usted, doctora Mónica, con toda su experiencia en salud pública y demás, y por supuesto a ustedes, amigos y amigas televidentes, por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de interés para todos.